Comunidad W, bienvenidos en este día. Todos los padres de familia que nos están viendo de manera virtual y presencial, sean todos bienvenidos. Wonder Kids y el Colegio Wesleyano. Hoy tenemos una conferencia muy especial. Nos acompaña la doctora María Antonieta Reyes desde los Estados Unidos y hoy nos hablará acerca de un tema muy importante, acerca del cuidado, de la protección y de cómo nuestros actos, nuestras obras se pueden ver reflejados en nuestros niños. La doctora es licenciada en Ciencias Penales, tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad Internacional de Texas, doctorado en Administración Pública y Política Pública, y tiene una gran trayectoria profesional marcada por un compromiso sólido con la educación. Es una experta en educación y pues estamos muy agradecidos que hoy nos acompañes en este lugar. Entonces vamos a disfrutar de este tiempo y sobre todo vamos a aprender cómo direccionar a nuestros hijos para que nuestro país, nuestra nación, nuestra comunidad mejore. ¿Cómo puede ser posible que un humano, individuo con una personalidad, intereses y pasiones diferentes a los de su padre puede existir en comunión en una sociedad y luego también con su comunidad religiosa y con su comunidad de amigos y con su... Todo eso es posible. Desde la posmodernidad se nos ha enseñado que lo que vemos es mucho más complejo de lo que estamos viendo. Nos estamos dando cuenta que cuando tú tocas algo, ya sea tu escritorio, la pared o lo que quieras, desde el posmodernismo entendemos que existe más espacio que masa. Y entonces, en ese tiempo empieza a entrar una confusión, que es lo que llega a lo que se llama nihilismo. Este nihilismo lo empezaron a percibir todos los filósofos y los teólogos de los 1960 y se empezaron a identificar como reformantes, porque se venía a ver que iba a haber un momento donde no íbamos a tener una verdad objetiva. ¿Eso qué quiere decir? Que las cosas ya no son blanco y negro, que son grises o de colores. Que ya no podemos discernir lo que es masa y lo que es espacio. Todo eso se vino a venir. Entonces ahorita estamos en un momento de mucho más transformación por medio de la tecnología. ¿Por qué empecé con esto? Para que empieces a entender el espacio donde tus hijos están creciendo. Es complejo. Está lleno de tecnología, de ciencia, de filosofía, de ideas y todas están al alcance de nuestros hijos, todas. Entonces el podernos decir a nosotros mismos cómo puedo ser un modelo para nuestros hijos nos pone un peso tan fuerte porque empezamos a pensar en el perfeccionismo y eso es algo que la Trinidad nos invita a abandonar. ¿Cómo lo vamos a abandonar? Primero, tenemos que empezar a pensar y aceptar que cada uno de nosotros existimos en la diversidad. Nuestro hijo no somos nosotros, nuestra hija no somos nosotros. El aceptar eso es el aceptar el Espíritu Santo dentro de ti, porque aceptando diversidad es la única forma que puede existir la integridad. Déjame, te repito eso. Aceptando la diversidad, solo puede dar espacio para la integridad. Y entonces cuando nos vemos nosotros, no, es que yo estoy bien, yo leo la Biblia, yo la entiendo, ellos no, y los empezamos a ver como enemigos, ponemos paredes y no hay oportunidad de comunión. Entonces cuando hablamos de uno, en la Trinidad, a eso se refiere, a aceptar que todos somos individuos y diversos. Cuando hablamos de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces entendemos que hay un proceso de comunión, donde los particulares individuos, cada uno con sus pensamientos, cada uno con su misión y su trabajo, no son como los otros.
y el trabajar unidos crean algo más. ¿Qué es el crear algo más? Es la sinergia. La sinergia no es el compromiso. El compromiso se entiende que uno pierde algo para ganar. La sinergia se suma como algo más grande que la suma de sus partes. No es que no lo entiendo, se oye muy matemático y muy científico. ¡Claro que no! ¿Cómo nace este proceso? Creo que uno de los temas que están tocando es la amistad. Lo escuché por ahí, por algunas conversaciones que tuvieron. Cuando uno tiene una amistad, lo tiene con un individuo que es totalmente diferente a nosotros. Y si esa amistad es desde niñez hasta ser adulto, crece en algo mucho más grande que la suma de los dos. ¿Cómo se lleva esto? Compartiendo experiencias, compartiendo dolor y alegría, compartiendo, abiertos de mente y de corazón. Eso es lo más importante en la comunión, la apertura. ¿Cómo se abre un corazón? ¿Cómo se abre? Por medio de la curiosidad. Y no digan que no la saben. ¿Por qué? Porque cuando conocieron a su pareja, la vieron, ¿verdad? Esa pareja me atrae. ¿Qué color le gustará? ¡Wow! Abrimos la mente. ¿Qué valores tendrá? Empezamos a abrir el corazón. Y esa curiosidad te invita a una unión. La comunión es cuando empezamos a tomar pasos juntos y a tener experiencias sin demandar uno del otro que seamos iguales, aceptando las diferencias y que así logramos la unión, siendo diferentes. Esa es cuando uno piensa en la Trinidad. Luego nos pasamos de ahí a la sociedad. ¿Cómo podría yo expresar amor, darlo, y no nada más detenerme en darlo a mis hijos, sino a mi vecino y a mi sociedad? Por medio del voto, por medio de un activismo, por medio de escritura, por medio de la vocación que tú ya practicas. Todas esas cosas empiezan entendiendo los valores y eso es llegando al uno. El doctor Giacomo nos habló de cómo regresando al origen, regresando a Dios, nosotros podemos entonces entendernos. Pero esto es muy difícil en la era moderna. Eso quiero que lo entiendan. El pensar en el éter como algo que no existe en Dios es el pensar que no lo puedo alcanzar. Y entonces Gonten nos invita a que lo unamos. Lo material, que en realidad ya no existe como no lo imaginábamos, con lo espiritual. ¿Cómo pasa eso? Eso pasa aceptando que Dios vive en ti. Si tú estás pasando por una crisis, vive en ti. Si tú estás pasando alegrías, vive en ti. Ya está en lo físico porque tú lo llevas dentro. Y entonces cuando ves al prójimo, tú estás viendo a Dios. Cuando ves a la persona que acaba de asesinar al senador, como cristiano, nos toca verlo con amor. ¿Sabes qué difícil es eso? Porque nos han dicho que Dios está fuera de lo material. Pero hay que reunirlo. El espíritu con lo material, esto está en unión. Y si del momento también aceptas que Cristo murió por nosotros y que en ese instante dejaste de ser un ser humano castigado, que en ese instante dejaste de ser una persona que cayó del paraíso y que de la otra forma te dice, estás hecho con amor, entonces la posibilidad del amor la encuentras en ti. Y de eso nos habla Gonten. Allá en Texas hubo un asesinato. Alguien entró a una iglesia y quería matar a los de la congregación. Y entonces, no sé si, estoy segurísima que saben esto, pero en Texas nos gusta usar las armas. Hay libertad de cargarlas
y yo sé que esto se va a conectar con ustedes, ¿ok? Hay libertad de cargarlas, de comprarlas y de tenerlas. Y entra esta persona en la iglesia, hay una congregación viva y uno de las personas en la iglesia se para y le dispara. En Texas, todos los periódicos decían: carguen más armas y salven a su congregación. Y a mí me dolió. A mí me dolió porque yo dije, si en realidad se dieran cuenta que el prójimo somos nosotros, que el prójimo es Dios, le hubiéramos extendido una mano y le hubiéramos dicho, ¿qué te hace falta? A lo mejor aquí lo podemos encontrar, ¿qué te hace falta? Pero eso es difícil ante una situación de violencia y de confusión. Entonces tenemos que cambiar eso. De lo último que te voy a hablar es del tiempo, porque esto me fascina, ¿ok? Pensamos en un tiempo lineal, ¿no? Del principio y el fin, se habla mucho. El fin en una vida cristiana, ¿a dónde vamos a llegar? A una reunión con Dios, ¿verdad? Y entonces cuando uno habla del fin, no, pues entonces la reunión con Dios va a pasar allá. Pero se ha descubierto hasta científicamente que nuestra conceptualización del tiempo está equivocada. Que el pasado, el presente y el futuro viven en un mismo lugar. Que entonces el tiempo lineal ha sido algo que construimos para entonces establecer orden. ¿En qué se relaciona esto con la cristianidad? En que lo que ha pasado en el pasado afecta el futuro, pero el presente lo puede sanar. ¿Sabes qué impactante es eso? Saber que el momento que estás viviendo, si lo vives con amor, puede cambiar el futuro, puede cambiar el pasado. Es tan importante centrarnos en lo que estamos viviendo con un valor de amor que podríamos el futuro ya cambiarlo. Y eso es aceptar que Dios no es una unión al final, es una unión interna en el presente. Eso cambia todo. Y darle espacio a esa comunión con Dios cambiaría tu forma de pensar, cambiaría tu forma de actuar. Por ejemplo, yo sé de antemano, porque tengo 2 hijos, una hija y un hijo, ya están grandes. La más chica tiene 26, pero hubo veces que me sacaron de quicio, ¿no? Como a ustedes les va a pasar. Hubo veces que decía, ¿por qué no recoges los juguetes? ¿Por qué no doblas la ropa? Como si eso fuera lo más importante en ese momento. Yo estaba tan ocupada que decía, no tengo tiempo de volverlo a hacer. Porque lo volvemos a hacer, recogemos el cuarto y se los dejamos limpio y otra vez está tirado. Pero una vez yo dije, no, esto ya me cansó. ¿Cómo puedo yo inspirar un cambio? Inspirar un cambio en alguien que no lo quiere tener. Y entonces dije, cooperación. Tengo que aceptar que mi hija y yo somos 2 seres iguales y diferentes. Que no estoy yo aquí para ordenarla y controlarla. Entonces, ¿qué hice? Oye, ¿qué podemos hacer en tu cuarto para hacerlo más bello? Tú, a ti, ¿cómo te gustaría que tu cuarto fuera bello? Eso le da dignidad al otro ser. Los vemos como iguales y entonces puede haber una comunión. Y en los momentos de crisis, donde una persona se siente aislada, desconectada y sola, porque esos momentos todos los pasamos. No me entiendes, mamá, no me entiendes, esposo, no me entiendes, pareja. Todos los pasamos. Pero si hacemos un ejercicio muscular de dar dignidad a las personas con las que vivimos en comunión, eso les ofrece una seguridad de venir a ti en esos momentos. Ya seas amiga, ya seas vecina, ya seas padre de familia.
Doctora María Antonieta, muchas gracias por este tiempo, por esta conferencia. Quiero contarles que detrás de cámaras hay un grupo de mamitas que ha venido en representación de todos ustedes para hacer unas preguntas importantes que también van a aclarar y a profundizar este tema. Nos acompaña Diana Marcela Reyes, Linda Piernagorda y Natalie Espinosa. Así que las vamos a recibir para este tiempo de preguntas. Tanto en sus diferentes edades, entendiendo que ellos no son una extensión de mí, o sea, entendiendo que son diferentes, ¿qué van a hacer? Yo creo que tu pregunta ya te está informando de algo que es súper importante. Es si aceptamos que todos somos hijos de Dios y que Dios está en cada uno de nosotros, entonces aceptamos de antemano que nuestros hijos no son alguien que controlamos y que les vamos a decir cómo portarte y qué hacer y tú vas a ser doctor y tú no. Entonces aceptamos que son individuos diferentes, especialmente si están en diferentes edades, se relacionan diferente contigo y esa relación ya es diferente, ¿de acuerdo? No es que los ames uno más que otro, es que esa relación es totalmente individual, particular, esa comunión es diferente con cada persona y luego esa comunión entre familia y luego esa comunión con Dios, totalmente diferente. Entonces, si tú aceptas eso y te pones como espíritu, que estás ahí en sus vidas, porque es un privilegio ser parte de la vida de nuestros hijos, sean biológicos o no sean, o sea, es un privilegio, y tú te pones como que soy un espíritu caminando con otro espíritu en esta realidad, y esto es lo que me llaman. El Espíritu Santo a mí me dice que haga esto y el Espíritu Santo le dice a él que haga. Entonces, dentro de mis valores, ¿qué puedo yo hacer para que ese espíritu que es mi hijo o mi hija pueda lograr lo que el Espíritu Santo le está diciendo que haga? Esa es la pregunta que todos los padres nos debemos hacer. Si tú empiezas a decir cosas como, no, es que esto se debe de hacer así, tienes que ir a la universidad, tienes que ganar mucho dinero, porque con el dinero es cuando tienes libertades, tú ya empiezas a poner límites en la interactuación espiritual, no nada más con tu hijo, pero también con Dios y con la sociedad, y entonces no ayudas a que el Espíritu Santo trascenda de ti a tus hijos, de tus hijos a sus amigos, y haya una conexión universal. Es en mi opinión. Doctora, con respecto entonces a lo que estás diciendo de que pues no nos coartemos, ¿cierto? Sino más bien que seamos ejemplo. Entonces, ¿qué comportamientos cotidianos son los que más influyen en ese impartir valores, en ese apoyarnos, a sumar más para ellos? ¿Cuáles son los más influyentes? Los comportamientos más cotidianos que los padres tenemos, la verdad, es cómo reaccionamos a las crisis de nuestros hijos. Si tú personalizas lo que tu hijo está pasando, ya es egoísmo. No lo vemos así. No, mi trauma se lo estoy pasando a mi hijo. Mi experiencia pasada se la estoy pasando a mi hijo o mi hija, ¿no? Es un egoísmo total. Entonces, tenemos que aprender. Yo sé que hay mucha negatividad dentro de la introspección y de la meditación, pero si estudiamos otras religiones nos damos cuenta que la introspección no nada más nos ayuda a entendernos, y la meditación nos ayuda a conectarnos con el universo, que nosotros entendemos que es Dios. Y si al mismo tiempo tú ves la situación con tu hijo como algo independiente de ti, te puedes ayudar a empezar a pensar en una forma de servir. Yo sé que los padres no piensan en servir a sus hijos, porque hay una jerarquía, ¿no? Yo soy el papá, él es el hijo, ¿verdad? Pero si pensamos en el servir y tú ves esa situación independiente, te das espacio a preguntarle a esa criatura, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos pensando? Y de esa forma podemos empezar a entender si son vicios los que estamos desarrollando, si son
problemas químicos que necesitan una dieta balanceada, más descanso si es corporal, ¿verdad? O también puede ser espiritual. A lo mejor mi hijo se está sintiendo desconectado, no nada más de mí, de su familia, de su escuela. ¿Por qué? Y entonces ya no es tu trauma. Ya te das espacio a que a servir a tu hijo como una persona de recurso interno, que es lo que nos estamos ayudando a desarrollar. Sin esos recursos internos, inteligencia y espiritualidad es lo que nos va a ayudar a conectar la psicología, ¿verdad? Porque aunque no lo crean, la conciencia se desarrolla por medio de eso. Ahorita los neurocientíficos dicen que no tenemos libre albedrío, porque el cerebro reacciona primero y luego tu cuerpo. Pero también han descubierto que si les decimos a las personas no tienes libre albedrío, empiezan a cometer más crímenes, porque no entienden la conciencia. La conciencia se construye por medio de los valores en acción. Cómo lidiamos con los vicios, con nuestro imbalance psicológico y personal, y cómo. Entonces hay un juego ahí. Y si tú te ¿cómo se dice? Detach. Si tú te desconectas de esa situación, no es mía, es de mi hijo, lo reconoces, le das dignidad, entonces puedes servir de apoyo y ayudarlos a construir estos recursos internos. Pero tú hablabas de valores, de lo que estabas hablando. Nosotros, ¿cómo transmitimos como padres cristianos principios y valores en esta sociedad que promueve todo lo contrario? Ok. No sé cuántas veces se han sentado en un carro y han dicho, no es que tu tía, no es que el presidente, no es que el Senado, no es que el director de la escuela, fue culpa de todos menos de nosotros. Tendemos a tener esta falsa actitud de que yo soy complejo y las demás personas son simples, ¿verdad? Son de dos dimensiones. Ellos actúan mal, no entienden, y eso me afectó por una complejidad demasiado. No. Cómo tú actúas, cómo tú hablas, cómo tú reaccionas, aunque no lo crean, eso educa a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestra sociedad, cómo reaccionar. Si tu niño viene o tu niña viene y dice, es que me pegó este niño y es que me quería un dulce, y tu reacción, no, hijo de su madre, yo voy a ir a hablar, voy a decir, fue una injusticia total, ¿no? Que se vaya al infierno. No. Si sentamos a nuestros hijos y les decimos, ok, ¿qué estás sintiendo? Esto es por lo que lo estás sintiendo, y tú empiezas a educar, a servir a tu hijo y decirle, es que es injusto, tienes razón, valide, pero no reacciones negativamente. A lo mejor tenía hambre, a lo mejor no se le ha educado bien, pero tú aquí tienes, yo te voy a dar, o no tenemos y ni modo, a lo mejor lo necesitaba más, hay que dejarlo ir. Como tú enseñes a tu personita que está en comunión a reaccionar, ellos van a interpretar su realidad de esa forma. Si tú le interpretas como víctima, todo me pasa a mí, ellos la interpretan igual. Si tú le das valor a lo económico y no a lo espiritual, ellos lo van a hacer también. Que se rompió, ¡ay! Se me descompuso el boiler. No, es que no voy a... No, están observando. Si tú en realidad, ¡ay, bueno! Se descompuso el boiler, ni modo, nos toca baño frío. ¡Órale, a ver qué se siente! Y tú reaccionas así, ¿qué crees? Que van a aceptar que esas son consecuencias de la vida, ¿verdad? Esa es mi opinión. Otra pregunta que anotamos por aquí mientras estaba dando la exposición es ¿cómo podemos desde la fe cristiana entender el presente para que justamente podamos transformar nuestro pasado y nuestro futuro como padres, específicamente como con unos ejemplos que le podamos decir a nuestros hijos eso? Es lo que nos explicabas de estar en este presente y transformar el pasado.